Bueno, nosotros a través de la agrupación Las Tres Banderas empezamos a organizarnos hace poco el área de educación y bueno, hemos sumado muchos participantes, la verdad que estamos muy contentas, Norma y yo que somos las coordinadoras nacionales porque tenemos compañeros y compañeras de muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. Y provincias también. Bueno, nosotros como propósitos del área, lo que estamos en este momento trabajando es hacer diagnósticos de necesidades que hay en cada distrito y en las provincias, como para aportar a la gestión, aportar desde una mirada crítica y constructiva propuestas que puedan servir para mejorar la gestión. A su vez, entre los objetivos que nos propusimos, los propósitos, era el de capacitar, hacer distintas capacitaciones en distintos temas, espacios formativos para los integrantes de las Tres Banderas y también para a quienes pudiéramos sumar, como en este caso yo que invité a los compañeros y las compañeras de Rauch y se han sumado a esta propuesta. Bueno, y surgió esta posibilidad de hacer esta charla sobre nuestro querido Manuel Belgrano, que es un prócer muy estimado en nuestra historia. Este año es muy especial, se cumplen 250 años de su nacimiento y 200 años de su fallecimiento. Así que bueno, ha sido declarado por nuestro gobierno nacional como el año de Manuel Belgrano, entonces nos pareció muy interesante hacer una propuesta de capacitación, de formación que tuviera este tema. Hola. Hola. Bueno, me siento un poco cohibido de tener que estar en esta charla con tantos docentes, yo no lo soy. Entonces me cuesta un poquito, me cohíbe un poco esto, ¿no? Porque seguramente muchas de ustedes podrían dar clases en el lugar que me ponen a mí ahora sin ningún inconveniente. Pero bueno, cada uno tiene una mirada distinta, ¿no? Cada cual se para en un lugar con un filtro determinado, político, sociológico, de personas, y así vamos interpretando algunas cuestiones. Para entrar ya en el tema, voy a empezar con una cuestión que a ustedes por ahí les va a resultar un poco extraño, porque Belgrano es el galo ocultado de la historia. Y la historia, quien la escribió, le dio un rol que no es el que lo marca en toda su dimensión, en su trayectoria tan importante que tuvo Belgrano. Entonces voy a empezar con una mención de un escritor inglés, George Orwell, que fue el que escribió esa novela tan conocida. Hay películas también que se llama 1984. También es el autor de La rebelión en la granja, pero esto es un tema un poco más complejo, porque si bien él le dio un sentido sarcástico por un momento en que lo escribía después de la Guerra Civil Española, donde participó, y el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos sectores lo interpretaron como que era un manifiesto anticomunista, y no es así, porque él luchó del lado de los republicanos en España y estaba entre medio de los comunistas estalinistas y los socialistas, que eran más dialoguistas. Y él, entre muchas de sus cosas, de sus enseñanzas que deja en sus libros, deja algunas frases que son interesantes poderlas traerlas a cuento, porque va a dar una interpretación más importante o más cabal de lo que queremos transmitir en esta charla. Hay una frase que dice: si quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. Es una forma de pregunta sugestiva, porque fíjense qué importante, ¿no? Si quien controla el pasado controla el presente, es decir, manipulando la historia, quien maneja el presente controla el pasado. Entonces, de esa manera, vamos viendo cómo a veces con el periodismo, o el mal periodismo, las fake news y todas estas cosas que estamos viendo a diario, junto con una historia interesada, que no refleja los verdaderos sentidos de muchos de los actos, de los acontecimientos sucedidos, van trastocando los principios. Fíjense que otra de sus frases que este señor, este inglés, menciona en sus... Sí, porque me va a llevar un mate, Norma, por eso. Es una que dice que en tiempos de engaño universal, decir la verdad
se convierte en un acto revolucionario. Todos mienten, aparentemente, y no aparentemente, sabemos que es así. Y hay otra frase más que les va a resultar familiar a todos, que es lo que decía, la historia la escriben los vencedores. Y nosotros en nuestras tierras tenemos a un cantautor, Lito Nebbia, que compuso una canción que se llama Quien quiera oír que oiga, y que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Esto enseñó a generaciones a pensar distinto la historia que conocimos. La historia que tenemos, para entender esta situación, yo creo que tendríamos que contextualizar un poco lo que queremos decir, los hechos producidos. Entonces, nos vamos a retroceder un poquito en el tiempo, desde el presente, para llegar a una batalla que se realizó en Pavón entre el ejército de Urquiza, el entrerriano, y las fuerzas porteñas pro-oligárquicas dirigidas por el general Mitre. El general Mitre, que venía de haber sido derrotado por Urquiza en la batalla de Cepeda, donde lo obligó a firmar un acuerdo que después Mitre no cumplió, se vuelven a confrontar, y cuando llegan a esta batalla de Pavón, el ejército de Urquiza era mucho más poderoso. Mitre, además, no gozaba de una calidad directiva como militar como para acrecentar su posible triunfo, porque es un general militar que nunca ganó una batalla. La batalla que ganó, que es la que estamos mencionando ahora, la de Pavón, en realidad no la ganó, porque esa batalla la venía perdiendo claramente, decididamente, hasta que en un momento determinado el general Urquiza decide levantar a su gente y retirarse del campo de batalla, con lo que le deja el triunfo en manos de Urquiza. Urquiza, para ese momento que él estaba viendo desde algunas alturas el proceso de la batalla, ve que va perdiendo. Entonces decide retirarse y escapa hacia San Nicolás de los Arroyos. Ahora, lo curioso es que uno de sus lugartenientes corre detrás de él a caballo y lo alcanza y le dice: no huya, general, usted ganó, porque estaba huyendo de la batalla. Por Mitre. Esto lo pinta de cuerpo entero. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo lo cuento porque esta situación genera todos los hechos posteriores. Cuando Mitre se encuentra vencedor de esa batalla, logra tener el dominio, el control de los ejércitos nacionales, tanto del porteño, pro-oligárquico, como el de la Confederación Argentina. ¿Qué es lo que hace desde ese poder? Se dedica a ser un poder de policía que con ese ejército comienza a combatir a todas las montoneras que estaban luchando por la Confederación. Y va derrocando uno a uno a todos los gobernadores federales, menos Entre Ríos, que es donde estaba Urquiza, que le había entregado la batalla. Esto es sugestivo, ¿no? Nunca se aclaró bien qué es lo que quiso hacer Urquiza en esa entrega de la batalla, pero suponemos, por algunos elementos que uno va leyendo en una historia argentina muy difusa, muy controvertida, muy distanciada, algunos conceptos de autores a otros autores, se supone que Buenos Aires tenía el puerto, la aduana, la gran fuente de recursos que hacía que una provincia o una ciudad en ese momento pequeña se quedara con la mayor parte de los ingresos que tenía todo el territorio nacional en el comercio internacional. Entonces necesitaba a la Confederación Argentina para que le provea los productos primarios para ellos poder comerciar desde el puerto de Buenos Aires. A su vez, la Confederación Argentina, Urquiza sospecha que sin la aduana, sin el puerto de Buenos Aires, los productos de las provincias del interior iban a ser de muy difícil venta. Por lo tanto, había que lograr un acuerdo. Como el acuerdo se había hecho en Cepeda, después de la batalla de Cepeda, y no fue cumplido por Mitre,
lo que decidió hacer es decir, bueno, estos porteños nunca van a cumplir, entonces lo que tenemos que hacer es entregarle el poder a ellos para que, haciendo un acuerdo, podamos llegar adelante con lo que a todos nos conviene. Este creo que fue el acuerdo. Fíjense que Urquiza muere a manos de un lugarteniente de él, que al grito de muerte al traidor, lo ataca en su palacio de Entre Ríos y lo mata de un tiro y cuchilladas. En el Palacio San José, que es donde él vivía como un monarca, poco menos, ahí están todavía hasta la mancha de sangre que dejó cuando lo asesinaron. Bueno, esto lo quería contar porque este señor Mitre, este general, después de quedarse con todo ese poder, se convierte en presidente de la República, en 1862 es electo. Y va generando un gobierno donde él era el líder de la supremacía porteña por sobre las provincias. Entonces, con una marcada diferencia social y con un racismo también muy marcado, va generando este cambio, que primero es luchar contra las montoneras y derrocar a todos los gobernadores federales, pero a su vez terminar con la unión del gauchaje. Se dice, en algunos autores dicen, que fue el que exterminó al gaucho. El gaucho desaparece de las pampas argentinas prácticamente, y esa es la acción de este señor. Después, la conquista del desierto en manos de Roca tapa un poco este accionar, pero esta es la verdad de la cosa. Además, él lo que quería era un país atado al Imperio Británico y poder comerciar con los británicos. Él controlaba el puerto, entonces era lo que más le interesaba. Ese fue el gobierno que él tenía para esto. Y para que esto pudiera funcionar y ir adelante, ¿qué tenía que hacer? Tenía que minimizar todo principio, todo esbozo revolucionario que hubiera en cualquiera. Había terminado con los gobernadores, había desarmado las montoneras, y lo que le quedaba era el recuerdo de los padres de la patria. Y uno de ellos era Belgrano, quizá el más grande. Que me perdonen los que quieren poner a San Martín como el verdadero padre de la patria, pero San Martín, siendo lo grande que fue, y eso es totalmente indiscutible, Belgrano era mucho más amplio y fue mayor su capacidad política y militar y en gestión social, donde San Martín nunca entró. Esto es importantísimo. Entonces, ¿a quién tenía que atacar? Mitre decide escribir la historia argentina, la historia mitrista, que se es conocida como la historia oficial de la Argentina. Y en este contexto, cuando le toca hablar de Belgrano, lo que hace es ocultarlo. Como dice el flyer ese, el ocultado, lo oculta. ¿Qué es lo oculta? Lo tapa con la bandera. La bandera argentina tapa al gran Belgrano, que fue tan importante, tan grandioso e hizo tantas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Él escribe una historia de Belgrano, y en esa historia le quita todos sus méritos. Y acá es donde empezamos concretamente con Belgrano. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770. Vivió 50 años. Quizá parece poco, y lo es, pero en esa época la gente no vivía tanto, entonces no es tan llamativo. El tema es que Belgrano fue un estudiante muy, muy aplicado, que con menciones de honor surge del Colegio San Carlos, que era el más importante de Buenos Aires, y se va a Europa, a España, a estudiar, y se recibe de abogado y de doctor en leyes en las universidades de Salamanca y Valladolid, donde tiene menciones de mucho reconocimiento. No fue un estudiante del montón, sino que sobresalió. Esto hace, tiene estudios de economía, tiene estudios de muchas cosas. Cuando él vuelve al territorio del Río de la Plata,
Vuelve porque tiene un cargo en el Cabildo de Buenos Aires como cónsul diplomático, y se hace cargo de esta situación en el Cabildo, y desde ahí empieza a trabajar en función de la creación de las escuelas, de la educación. Él crea la escuela de dibujo, la escuela de matemáticas y la escuela de marinería. Que el rey del Pino en un momento determinado le cierra la escuela de arte, de dibujo, perdón, porque considera con un bando era un cartel que se pegaba en las calles, porque no había televisión, no había internet, nada de eso, ¿no? Entonces pega el bando en las calles, en las puertas de los lugares públicos, diciendo que si sobra algún dinero, que se utilice para fortalecer la monarquía y no para crear escuelas. Esta situación, obviamente, que lo deja frustrado en su intento a General Belgrano. Cuando llegan las invasiones inglesas, él se integra al regimiento de patricios, que eran un regimiento que se había creado para los nacidos en el Río de la Plata, los nacidos en Buenos Aires, aunque fueran hijos de españoles, pero nacidos en el Río de la Plata, los criollos forman el regimiento de patricios. Y desde ahí lucha contra las invasiones inglesas. Cuando los ingleses triunfan y conquistan Buenos Aires, la Junta, el gobierno local pauta con los ingleses, pero Belgrano se opone, no acepta ese arreglo y se exilia a Montevideo. Después vuelve a Buenos Aires y ya sobre la revolución del 25 de mayo de 1810 tiene un rol muy protagónico porque es coautor del plan de operaciones revolucionario junto con Mariano Moreno. Entre los dos no está muy claro si fue uno y el otro lo apoyó o si lo redactaron entre los dos. No existe no hay ningún autor que haya encontrado documentación que certifique esto, pero por lo que se piensa que ha sido un trabajo mutuo. Porque además ese plan de operaciones revolucionario es un trabajo muy completo, muy bien desarrollado, muy bien fundamentado y con posiciones muy claras, ¿no? Me estoy olvidando algo importante, me vuelvo un poquito para atrás. Antes de venir al Río de la Plata, él estando en Europa, era un gran consumidor de toda la bibliografía política y social que se generaba en ese momento, Montesquieu, pero resulta que había una prohibición en España de parte de la Iglesia. Él estuvo en Francia en el momento de la Revolución Francesa. No participó de la misma, pero estuvo presente y se absorbió todos los principios de la lucha de la unidad, fraternidad y solidaridad que tenía la Revolución Francesa. Cuando él quiere leer a estos autores, resulta que la Iglesia había prohibido su lectura. Entonces se produce una situación algo rara, ¿no? Belgrano decide mandarle una carta al Papa pidiéndole que le autorice a leer estos autores. Y el Papa se lo concede, solo que le pone una restricción de todos los libros prohibidos por la Iglesia, siguen siendo prohibidos aquellos que hablan de... ¿Hola? Solo aquellos que hablan de pornografía o de pronósticos esotéricos. Entonces él le dice, bueno, eso no hay problema porque se consigue muy fácil. Y consigue la lectura de estos libros. Cuando viene a Buenos Aires, viene imbuido de todos esos principios revolucionarios. Por eso choca mucho con los aristócratas porteños que no querían revoluciones. Ellos querían unas pequeñas modificaciones, mejorar su situación personal, pero nunca hacer una revolución. Esto es un hecho que se repite en varias oportunidades en nuestra historia nacional. Así que hay un micrófono abierto por ahí. Entonces, esto es un detalle que se me había pasado, pero que es importante para demostrar el carácter de General Belgrano, que lo pinta de cuerpo entero. Entonces decíamos que cuando estalla la revolución, él es uno de los altos personas que se movieron en una constante muy fuerte
no solamente los French y Beruti, que los ponen como si fueran simples repartidores de cintas, en realidad fueron unos activistas muy importantes que trabajaron mucho, junto a Belgrano, Monteagudo. Monteagudo viene después. Pero Belgrano es un activista fundamental en esa lucha. Y así llegamos a la revolución. Cuando se produce la Revolución de Mayo, ahí él tiene una acción tan importante que es el primer secretario de la Junta, Cornelio Saavedra y segundo Belgrano. Pero se producen los ataques de los españoles desde su flota naval a toda la costa del río Paraná. Entonces, ante el miedo de Buenos Aires de tener una llegada hacia el puerto de Buenos Aires, que esa flota que atacara a Buenos Aires, y se genera toda esta situación que no deseada por ellos, deciden mandarlo al general Belgrano a establecer unas baterías en la costa del río Paraná, por la zona del actual Rosario. Él llega ahí y establece 2 baterías, que las llama Libertad e Independencia. No es un nombre casual, hoy es natural que fuera así, pero en aquel momento hablar de libertad y hablar de independencia significaba confrontar abierta y directamente contra la monarquía española, que recordemos que la Revolución de Mayo se produce debido a que Napoleón invade España, saca de su trono a Fernando VII y pone a Carlos. Entonces, Carlos III. Entonces, es ahí, en esa debilidad política que tiene la monarquía española, es cuando los patriotas deciden, no rompen lazos con España, sino que deciden no reconocer al nuevo rey porque no es legítimo. Él comprueba que tanto las fuerzas realistas como las patriotas tienen los mismos colores. Entonces, eso le pareció totalmente absurdo. Es cuando decide, tenemos que diferenciarnos. Los principios de las banderas se hicieron siempre para diferenciar las distintas fuerzas militares, para no confundirse entre ellos y matarse entre sí. Por lo tanto, eso era lo importante de usar la bandera. Banderolas, uniformes de colores distintos y demás. Y hay hasta plumas o algunos tocados que podían tener los uniformes para que se diferenciaran con claridad. Así como nosotros en las movilizaciones tenemos una bandera donde los compañeros van siguiendo, de la misma manera, la bandera tenía que ir adelante para que los soldados de ese sector siguiera al líder. Y cuando la bandera caía, el que seguía tenía la obligación de levantarla porque era la única forma de seguir. Ese era el principio. Por lo tanto, si tanto los españoles como los patriotas tenían los mismos colores en sus banderolas, era una situación absurda y ridícula. Entonces decide mandar a construir escarapelas y les da el color celeste y blanco. Pero no le da el color celeste y blanco porque estaba una tarde mirando el cielo y vio las nubes y el cielo celeste. No, de ninguna manera, no fue por eso. Fue porque, como decía hace un ratito, Buenos Aires produce la revolución en el marco de la invasión napoleónica y que Fernando VII es desplazado del trono, entonces se le jura lealtad a Fernando VII. La Casa de los Borbones tenían como colores la celeste y blanco. Y él toma esos colores para no demostrar una ruptura total con España, pero sí no reconociendo al nuevo monarca puesto por Napoleón. Entonces, sí, esto es aceptado por Buenos Aires. Y él, entusiasmado por esta idea, lo que decide es manda a construir una bandera con los mismos colores, que quizás hay muchas también diferencias con esto de criterios. Es muy probable que haya sido de 2 franjas, una celeste y otra blanca, como la de los Andes, pero que la arboló San Martín en el cruce, pero que en ese momento no eran de 3 franjas, como la que conocemos hoy. Así que le comunica a Buenos Aires esta situación, pero Buenos Aires se lo prohíbe. Y se lo prohíbe porque, claro, esto era romper con los principios que ellos estaban sosteniendo de negociaciones con Carlos III. Entonces, no quería de ninguna manera sentir un tributo hacia Fernando VII.
No sabemos si la carta que le envía Rivadavia a Belgrano no llega a tiempo o Belgrano se hace el distraído. La cuestión es que la bandera no se baja y va al frente con ella. Bueno, sabemos el resultado y como consecuencia de esto lo envían a Belgrano para que fortalezca las misiones hacia el Paraguay, ¿no? Para fortalecer las misiones. Y llega a lo que hoy es la provincia de Misiones y ahí establece se encuentra con una situación bastante particular, donde la población mayoritariamente son naturales del lugar, y empieza a organizar algo, y hace el reglamento para el régimen político, administrativo y reforma de los pueblos de las misiones. Esto fue algo revolucionario realmente. Y hay algunos Díaz de Vélez, por ejemplo, sostienen que fue el primer intento de organización constitucional para la Argentina. Es tomado en algunos aspectos para la redacción de la Constitución. Por lo importante que fue, por los contenidos que tenía. En ese reglamento se declara protector del medio ambiente. Él alerta sobre la contaminación de los ríos y promovió la forestación y la protección de los suelos. Fíjense, estamos hablando de 1811, no estamos hablando de hoy, conociendo todos los problemas contaminantes y demás, ¿no? Por eso es que es un adelantado, pero muy marcado en este tema. También fue un defensor de la libertad de expresión y la difusión de ideas. Es decir, él sostenía que todos debían expresarse y difundirse sus ideas. Con el Telégrafo Mercantil, el periódico en el que escribe cuando está en Buenos Aires, permanentemente va bajando su línea de defensa de las ideas. Por eso él es un precursor en este sentido. Después reconoció el derecho de libertad y propiedad de todos los habitantes, los aborígenes me estoy refiriendo, de la zona de las Misiones. Las Misiones no era solamente la provincia de Misiones, sino que era Misiones, Entre Ríos, y ocupaba a Corrientes, que estaba entre medio. Es decir, toda esa zona era las misiones que él estaba organizando, con un resultado muy plausible y con posturas tremendamente adelantadas. Él promueve la exención de los impuestos a los aborígenes, establece el libre comercio, que el libre comercio no es el que entendemos hoy, sino que es antes los aborígenes podían venderle únicamente al señor, un señor feudal, digamos, que tenía el dominio de la zona, y comerciar únicamente con él. De esta manera, ellos podían comerciar con quien quisieran. Y esto es realmente novedoso también para la época. También promovió la igualdad de empleos, no solamente los civiles, sino los militares y eclesiásticos. Es decir, que podían tener cualquier empleo, igual que un blanco, podían ser militares y podían tener hasta cierto grado en la escala militar. Y también podían actuar en la iglesia. Es decir, que esto también fue totalmente novedoso. Nos recuerden que las misiones jesuíticas en la época de la colonia española fueron echados del territorio americano porque justamente contradecía la bula papal, donde decía que los aborígenes americanos no tenían alma, por lo tanto no podían ser considerados seres humanos. Y esto era una justificación para su explotación, porque al no ser seres humanos, o no ser considerados como tal, podían ser explotados. Entonces no se hablaba de esclavismo, pero se los esclavizaba. Y de hecho, la mayor parte de los aborígenes americanos murieron tras las armas españolas, pero también muchísimas cantidades de aborígenes murieron en los socavones del Alto Perú, murieron en las selvas, murieron en los trabajos inhumanos y sin ninguna seguridad. Por eso, en este plan de organización política que hace para las misiones Belgrano, otra vez vuelve a demostrar su faceta de persona adelantada a su tiempo. Creó un impuesto a la yerba mate. ¿Saben para qué? Ese impuesto a la yerba mate era para recaudar, para conformar un fondo
que crear escuelas. Porque recuerdan que el virrey del Pino le había cerrado la escuela de dibujo porque ese dinero tenía que ser utilizado para apoyo de la monarquía. Bueno, de esta manera, él en las misiones jesuitas, perdón, en las misiones de la Mesopotamia argentina, él estaba estableciendo este tipo de contribución para la construcción de escuelas. Construcción de escuelas que iban a ser destinadas fundamentalmente para los aborígenes habitantes de ese lugar. Así que miren si no era importante. También promovió la provisión de instrumentos para la agricultura y la ganadería, para que se pudiera hacer con método y orden toda la producción ganadera y toda la producción agrícola de la zona, porque antes no le entregaban nada. Recuerdan ustedes el cao, el famoso palo con el cual se cavaba la tierra para los sembrados que los incas tenían de sus cultivos primitivos. Belgrano en esta instancia lo que está haciendo es promoviendo que los aborígenes tengan herramientas más adecuadas para este tipo de cosas. También estableció que las contrataciones se hicieran a todos por igual, no solamente a los blancos, sino también a los aborígenes, y que tuvieran una justa retribución por sus labores. Es decir, algo que hoy el sindicalismo todavía sigue peleando, que es la justa distribución de los ingresos con igual pago a igual tarea realizada. Esto todavía no se cumple, y sin embargo ya Belgrano en aquella época lo estaba pregonando. También hay otra cuestión que tiene mucha trascendencia, que es la prohibición del castigo corporal, cosa muy habitual de la época, donde a la muerte. Entonces, él lo prohibió en este reglamento, pero taxativamente. Es más, hasta aquellas situaciones que llegaban a producir hechos muy graves eran castigados primero con la cárcel y después hasta con el ajusticiamiento. Así que era muy, muy fuerte, muy duro. Y lo catalogó en ese plan como abominable conducta, un término que jamás a nadie se le podía haber ocurrido hasta ese momento. En cuanto a la protección del medio ambiente, además de cuidar los ríos y los suelos, también fomentó la forestación. Entonces estableció que por cada árbol que se talase, tenían la obligación de plantar 5 árboles más. Es decir, que si alguien talaba un árbol, tenía que poner otros 5 para fomentar el cuidado de la forestación del lugar. Otro adelantado, ¿no? Cuando nuestros tiempos modernos, después de la Segunda Revolución Industrial, nuestros montes fueron talados salvajemente, masivamente, y lo siguen haciendo. Tengo entendido que aprovechando esta pandemia que estamos sufriendo en estos momentos, en algunos lugares del norte del Chaco, en el Impenetrable, están produciendo barbaridades de cortado de árboles para después, pasada la pandemia, tener más campos de cultivo, con todas las consecuencias climáticas y demás que puede generar. Bueno, Belgrano ya lo estaba previendo en aquella época. Así que fíjense, el creador de la bandera, si realmente no tiene más cosas para ser mencionado. Bueno, después en 1812, él es nombrado jefe del Ejército del Norte. Arma un ejército que estaba mal alimentado, mal entrazado, con pocas armas y sin instrucción. Y lo arma de tal manera que tiene que confrontar batallas donde derrota a las fuerzas realistas que lo doblaban en número, y quizás más también. Entonces, eso permitió el avance de las fuerzas patrióticas sobre la cercanía de lo que era el Alto Perú, pero cometiendo un error. Ya no estaban al mando de Belgrano, que habían tenido que volver. Siguen hacia el norte y se encuentran con que no tienen abastecimiento, no tienen apoyo logístico, y los realistas que se hicieron fuertes vuelven hacia las fronteras cercanas al territorio nacional y empiezan a infligirle derrotas al ejército argentino, al ejército nacional.
a los patriotas, en realidad. Todavía no éramos una nación. Ante esa situación tiene que retroceder, pero si retrocede, genera una posibilidad al ejército realista que es lo que sufrieron las tropas patrióticas, ¿no? Que no tenían dónde abastecerse. Entonces, si los realistas entran en territorio nacional y encuentran hierros a través de las herramientas de la brasa, elementos de alimentos, granos y demás, refugio, descanso, se ponen fuertes y pueden seguir avanzando. ¿Qué es lo que hace Belgrano? Llama a un éxodo generalizado, obliga a todo el que no puede trasladar sus bienes, sus pertenencias, lo que no puede trasladarlo, lo tiene que quemar. Acá se genera un conflicto muy fuerte con las familias de la nobleza local de Jujuy, Salta, que de ninguna manera querían deshacerse de sus bienes. Y además ya habían establecido ciertos contactos con el general Tristán, que manejaba las fuerzas realistas, que venían bajando desde el Alto Perú, de la actual Bolivia, y le daban información sobre los movimientos de las tropas patrióticas. Así que, fíjense otra vez, ¿no? Las oligarquías no solamente están en contra de las clases populares para aprovecharse de ellas, sino no les interesa la nación, no les interesa lo propio, la patria. Ellos lo único que les interesa es su bienestar y su crecimiento económico. Es una constante en la historia de las naciones, de todas las naciones. Y acá lo tenemos muy clarito, ¿no? Nuestras clases oligárquicas siempre están en contra de los intereses de patrióticos y populares, fundamentalmente. Después de este avance de los patriotas, se producen en el norte argentino las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. ¿Hola? Pensé Sí. que alguien hablaba. Sí. ¿La pregunta? Bueno. Perdón, a partir de esto, después de Vilcapugio y Ayohuma, se produce el éxodo jujeño y desde ahí se rearma el ejército. Ya tenía experiencia en armar el ejército desprovisto de armas, desprovisto de instrucciones y mal alimentado. Lo vuelve a rearmar, avanza hacia el norte y produce las victorias de la batalla de Salta y la de Tucumán, que fueron fundamentales para la recuperación del territorio, y en esto tenemos que recordar a Miguel Güemes, que fue... ¿Cómo hago en un Zoom? ¿Cómo hago para volar del Zoom? No sé qué hago. ¿Qué hace Nico? ¿Cómo? Bueno, no sé, Esteban, ¿cómo vos sabés quién es el que está hablando? Bueno, seguimos. Ahí Dani apagó todos los micrófonos. Compañeros, traten de no prenderlos, así lo podemos escuchar atentamente a Dardo. Bien. Perdón, pensé que alguien me estaba haciendo una pregunta, por eso interrumpí. No es porque me moleste, es que pensé que era una pregunta. Entonces, bueno, a raíz de esta victoria, la Asamblea del año 13 lo premia a Belgrano con 40.000 pesos oro, que es una cantidad de plata enorme. Pero Belgrano ese dinero lo dona para la construcción de escuelas. Acá hay varios docentes que este tema de la educación, que en la historia argentina ha ennoblecido a un congénere de Mitre y lo pone a Sarmiento, que es un continuador del mitrismo, como el gran maestro, que no le vamos a quitar su mérito, pero Belgrano fue mucho más, trabajó mucho más por la educación en nuestro país, en nuestras tierras, para todos y no para una élite, como se hizo durante el gobierno de Sarmiento, por ejemplo. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Belgrano no hizo distinción, por el contrario, siempre abogó por la educación pública, gratuita y obligatoria.
Y en esta donación de esos 40.000 pesos oro, que era muchísima plata, la donó para la construcción de escuelas. Anécdota, esas escuelas, ese dinero, esas escuelas no se construyeron, creo que una nada más, mucho tiempo después, porque ese dinero se perdió en las nebulosas burocráticas y de corrupción que existían en esa época. Cuando se encuentra con San Martín, cuando lo mandan a San Martín al norte a hacerse cargo del ejército del norte, se encuentran en la posta de Yatasto, se establece una amistad muy profunda, una gran coincidencia en propuestas mutuas y estrategias, coinciden en la necesidad de la liberación de toda América para construir la gran nación latinoamericana. En ese momento se hablaba de los Estados Unidos de América del Sur. Cuestión que no se pudo realizar, quizá, entre otras cosas, por la falta de apoyo que tuvieron nuestros verdaderos padres de la patria, como fueron San Martín y Belgrano, por ejemplo, que fueron negados de Buenos Aires, y Buenos Aires, a su vez, negociando con España primero, con Inglaterra después, y culturalmente recostándose sobre los valores franceses. Entonces, con una cultura que no nos pertenece, se fue construyendo una aislación, una individualización del territorio. Como decía un compañero en algún momento, América Latina es una nación dividida en muchos países. En realidad somos una sola y única nación, tenemos intereses comunes, idiomas comunes, pero que estamos divididos en naciones. Y con el aguijón del imperio de turno, el inglés, el norteamericano, el español en su momento, generalmente siempre se han logrado confrontaciones entre parte de esta gran nación latinoamericana y confrontando entre sí para impedir su unidad. Acá nosotros tuvimos el nacimiento de la vecina República del Uruguay, que era una provincia más de las Provincias Unidas, la banda oriental, y que los intereses imperiales presionaron de forma tal que obligaron a tener que darle la independencia a la banda oriental y se conformó una nueva república. Y el pretexto del representante, del diplomático inglés, fue decir que como había una diferencia de intereses y militares muy fuertes entre Brasil y Argentina, en la creación de Uruguay era como poner un algodón entre dos cristales. Una barbaridad que en diplomacia no se podría llegar a tener en cuenta para nada y movería risa a cualquier diplomático serio. Sin embargo, fue la excusa que se utilizó. Volviendo a esto, digamos que como una expresión en favor de una justicia igualitaria e inclusiva para todos los integrantes de nuestro pueblo, provocó el enojo de Buenos Aires con una frase que levantó mucha polvareda. Y esa frase fue: que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres y que la justicia es solo para aquellos, para los ricos. Eso produjo un enojo tan grande en Buenos Aires porque denotaba la diferencia de élite que había en esa sociedad porteña y que menospreciaba profundamente a lo que era el gauchaje, el hombre del interior, y que a través de la historia montones de epítetos descalificativos fueron apareciendo, como cabecitas negras, bueno, y hoy día lo vemos también permanentemente. Ahora, en 1816, en ocasión de celebrarse la independencia la independencia argentina, la declaración de la independencia, dijo en un momento, algunos le decían que eran los padres de la patria, y él dijo una frase que lo pinta de cuerpo entero. Decía: estoy muy lejos de ser un padre de la patria, me contentaría con solo ser un buen hijo de ella. Qué enseñanza para muchos de nuestros dirigentes políticos y algunos muy encumbrados y algunos expresidentes, ¿no? Sin embargo, sus palabras no las recuerda nadie.
Además de todas estas cuestiones que venimos hablando, tenemos que decir que Belgrano fue el primero en estudiar y difundir la economía política adaptadas a la realidad local. ¿Le suena? Cuando en el mundo existen principios ideológicos que dicen cuál es la forma de gobernar y controlar los países, siempre hubo alguien que dijo, no, en mi país esa política puede ser interesante, pero se va a adaptar a mi realidad. Mientras desde el extranjero, y muchas veces desde dentro, se alentaban ese tipo de cosas, se alentaba la política internacionalista. No quiero hacer mención de partidos políticos porque sería por ahí generar algo que no es lo que se busca en esta charla. Pero digo, Belgrano era peronista. Todavía no existía el peronismo, pero bueno. Fíjense, ¿no? Es decir, adaptado, ¿se acuerda del socialismo nacional? Bueno, este tipo de cosas era Belgrano. Fíjense hasta dónde llegaba. Y él fue el primer promotor de la industria. No lo logró, pero él lo promovía. Quería que se industrializaba. Él quería que los productos que se generaban, los primarios, que se generaran en nuestro territorio, surgieran como productos elaborados y no como materia prima. ¿Y eso qué es? Promoción de la industria. No le dieron pelota, obviamente. Los intereses porteños estaban en el comercio y no en la forma que se elaboraban las mercaderías que se comerciaban. Entonces no le dieron ninguna importancia y lo dejaron de lado. Él fue el defensor de los pueblos originarios. Él defendió la igualdad. ¿Se acuerdan que decíamos en el plan para las misiones? Él defendió la igualdad de trabajo, la igualdad de trato, permitía el mismo salario para que un blanco, y que no hicieran diferencias. Además, estoy olvidando algo muy importante, en 1816, cuando se estaba generando la Declaración de la Independencia, en ese momento, hay que contextualizarse, ¿no? En ese momento era muy fuerte el principio de la idea monárquica. La república era algo que estaba un poco alicaída porque la Revolución Francesa había generado todo ese espíritu revolucionario y la creación de república. Pero después, con la caída de Napoleón en Rusia, en 1812, intenta invadir Rusia y, bueno, miles de soldados franceses quedan sepultados en las nieves del este de Europa. Y cuando vuelve, se convierte termina, digamos, perdiendo su liderazgo. Entonces la idea de la república, porque recuerden que Napoleón se convirtió en emperador, ¿no? Y después pierde con los ingleses la batalla. En Waterloo se definió. Esa idea de la república había caído mucho. Entonces, ¿qué se estaba hablando en Tucumán? Se decía que había que buscar un monarca para establecer un sistema monárquico nacional. Nacional no, en ese momento local. Y buscaban a ver quién, algún hijo de un rey, uno que había distintas versiones, ¿no? Así un ruso, un portugués, un español, un italiano, había de todo. ¿Qué es lo que dijo Belgrano? ¿Y por qué no ponemos a un descendiente de los incas y hacemos una monarquía parlamentaria para no establecer una monarquía clara, sino que al ser parlamentaria podemos establecer esto y después el rey pasa a ser una figura decorativa y nosotros manejamos las cosas como queremos que se manejen? Y propuso al sobrino de Tupac Amaru. Eso es algo que tampoco se dice en ningún lado, porque esa parte, Tupac Amaru, que es otro personaje ocultado en el buen sentido, lo bueno de Tupac Amaru es ocultado, y se muestran las cosas que quizás no son ciertas, pero que, como ya sabemos, las mentiras repetidas a veces se convierten en ciertas verdades, ¿no? Este personaje tampoco tuvo éxito porque los cabildantes del Congreso, los congresistas del Congreso de Tucumán, no aceptaron la propuesta, así que no prosperó. Fue pionero en el periodismo, con el Telégrafo Mercantil y otros periódicos que escribió siempre,
proponiendo este tema, pionero en la cultura y pionero en la educación, ya lo dijimos. Defensor de los derechos de los pueblos originarios. El momento que sostenía la monarquía, él buscó la forma de que sea parlamentaria y no que fue una monarquía concreta. Y bueno, llegamos a la conclusión de que sí, Belgrano creó la bandera, el pabellón nacional. Ya dijimos que en 1811, cuando los españoles atacaban las costas del río Paraná, fue a las costas del Rosario, en las barrancas del Paraná, estableció la batería Libertad e Independencia. Y ahí allí se estableció la bandera. Pero tendríamos que... A ver, Belgrano muere el 20 de junio. A los 50 años de haber nacido, pocos días de diferencia, porque nace el 3 de junio de 1770 y muere el 20 de junio de 1820, a los 50 años. En ese momento, una generación que produce una bandera, ¿cómo la puede llegar a interpretar? Es decir, es nuestro pabellón nacional y es un símbolo hoy, es un símbolo como lo es el himno nacional. Ahora, yo pregunto, si el himno nacional, igual que la bandera, es un símbolo que nos representa y merece todo el respeto que le tenemos, ¿por qué a sus creadores del himno no se los recuerda también con una fecha determinada? Se recuerda la fecha del día del himno, pero no la fecha de Las Paredes ni de Vicente López y Planes. Acá me están soplando porque me olvido a veces de alguna cosita. Y esto es lo que nos demuestra, ¿no? ¿Por qué? Y porque la bandera, como decíamos hoy, es simplemente un símbolo para armar las cosas, pero no es un hecho concreto. Y que a Belgrano se lo recuerde el día de su muerte y no de su nacimiento, el nacimiento del creador, pero se lo recuerda el día de su muerte, cuando se termina el accionar revolucionario, del político avasallante, del militar que afronta todas las situaciones, del hombre que, siendo hijo de una familia muy acomodada económicamente, es decir, llega a la política rioplatense rico y muere pobre. Muere pobre y solo, porque fíjense, el 20 de junio de 1820, él estaba muy enfermo, había tenido una sífilis, había tenido distintas enfermedades que lo quejaban, mucha apoplejía, muchas situaciones que lo tenían muy mal. Y para poder sobrevivir, porque el gobierno de Buenos Aires no le pagaba, tenía que vender sus bienes. Y fue vendiendo hasta su mobiliario, se fue quedando sin nada. Y en los últimos días, la última semana antes de su muerte, ante el médico que lo estaba atendiendo, no teniendo con qué pagarle, le entrega lo último que le queda, que es su reloj. Fíjate a qué punto llegó su entrega, siendo que él llegó rico a la política rioplatense y se fue pobre. ¿Y por qué olvidado y solo? Porque en ese momento en Buenos Aires había una suerte de anarquía, donde en una semana hubieron 3 gobernadores, donde, no sé, había como una lucha permanente, como las que tantas veces hemos vivido en nuestro país. Y él muere solo, olvidado, y nadie se entera. Y su 20 de junio, su día de su muerte, que se lo recuerda, aparece en la historia cuando la escribe Mitre. Pero guarda, Mitre no lo escribe para reivindicarlo. Mitre le escribe el día de su muerte, lavada de todo su contenido, de su accionar histórico, para que no sea un ejemplo para los que vienen. Entonces, ¿cómo lo deja? Como el simple creador de la bandera, que es muy importante, pero vamos, creadores, y cada uno que creó una bandera va a tener un monumento y una fecha que lo recuerde, estaríamos llenos. No es así. La creación de la bandera es importante, pero fue utilizada para tapar la importancia del hombre revolucionario. ¿Sí? A mí me gustaría saber algo sobre los amores de Belgrano y sus hijos.
Ah, ¿Cómo mira fue qué su vida pregunta. sentimental? Bueno, esta es una nota de color, ¿no? Pero qué importante, porque también lo pinta Belgrano en este sentido. Él tuvo dos hijos, con dos mujeres distintas. Una de sus mujeres tiene una relevancia distinta porque eh, cuando él está en el Tucumán con el ejército, ella viaja en carreta, mula, no sé de qué manera, muy precaria, como eran los viajes en esa época, y lo sigue y lo encuentra a Belgrano, y tienen un amor que no puede concretarse con un casamiento porque ella había estado casada con un comerciante español. Este comerciante español la abandona, entonces ella no puede casarse, porque en esa época ustedes ven que el casamiento era por la iglesia, y la iglesia no admitía este tipo de cosas. No existía el divorcio, obviamente. Por lo tanto, ellos viven un amor muy fuerte, muy sincero, y de la cual tiene una hija. Esa hija, esa mujer, digamos, eh, era la cuñada de Rosas. Como no podía mantener a la nena, porque por las cuestiones de la época, que la iglesia no permitía este tipo de cosas, la dan en adopción al matrimonio de Rosas con su mujer, que me olvidé el nombre ahora, Escurra. Ella también era Escurra de apellido. Perdonen las lagunas que a veces tengo con los nombres, con las fechas, los lugares. Tal es así que la llama Rosas Escurra, de apellido. Y este es el más importante. El anterior tuvo un hijo. Y los hijos, los dos, el del primer matrimonio y la hija del segundo matrimonio, se conocen y tienen una muy buena relación. No hay odios, ni peleas, ni disputas de ningún tipo. Otra de las cuestiones que viene atada a esto es que también, no lo dice la historia de Mitre, pero se lo dejó correr, de una posible homosexualidad de Belgrano, porque se fundamenta quizás el elemento más fuerte que puede marcar esto es un retrato que le hace un pintor que no lo firma el cuadro, en Francia, cuando él está en Francia, y está pintado, todos lo han visto seguramente, que está sentado en una silla con un pantalón como una calza amarilla y con las piernas cruzadas, que en las figuritas de Villiquen aparece cortado acá, ¿no? Se ve la cabeza, el rostro nada más, el resto del cuerpo no, porque, claro, parecía que era un mariposón. Estábamos hablando de la posible homosexualidad. Una de las cosas que me faltó era el tema de que, debido a su enfermedad de sífilis que había sufrido, generaba un aflatamiento de la voz. Entonces, cuando para un militar la voz de mando y le salía la voz aflautada, finita, movía a risa, ¿no? Entonces, eso generó también de que muchos dijeran que es una señorita. Entonces, los enemigos utilizan cualquier elemento, y en este caso, bueno, fue esto. Pero creo que no ha trascendido demasiado, simplemente a los que tienen intereses en destruirlo, pero la mayoría de la gente lo acepta a Belgrano sin conocerlo, pero lo acepta bien. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Además, no tienen argumentos sólidos para afirmar este tipo de cosas. Bueno, preguntas había. Hola, Dardo, mientras vos te estabas tratando de conectar, Sí. vos habías dicho que habías estado hoy peronista y recién habíamos... Se corta, muy entrecortado. No, el chino lo que dice es que la pregunta que usted había hecho, si Belgrano era peronista, estábamos conversando con eso, sobre eso, que por ahí sí, seguramente sí, por el impulso que había dado la industria, por la justicia social, por lo nacional, bueno, y lo popular también, coincidíamos en eso. Yo le quería hacer una pregunta, porque hace poco escuché que un historiador decía que Belgrano era como
que era feminista, que también había hecho una defensa de la mujer. Sobre este tema quería que nos explicara. Sí, él hizo una defensa muy fuerte de la igualdad de sexos. Es muy importante. Cuando él defiende a los derechos individuales de las personas, defiende también que las mujeres tienen que tener el mismo derecho, porque no eran reconocidas como nosotros quisiéramos que fueran. Esto fue muy, muy fuerte, por eso es otro de los temas que en un momento lo dije, creo, muy cortito, quizás pensé que lo dije y no. Sí, él, cuando digo que es un adelantado a esa época, porque defiende tanto el derecho y la igualdad de los aborígenes como el derecho y la igualdad de sexo, y en muchísimos elementos es un adelantado. Y cuando vos preguntabas, o mejor dicho, cuando yo hacía esa pregunta suspicaz de que si era peronista, entre otras cosas me refiero a todo esto, ¿no? Donde vos fíjate que él promueve la industria, promueve el comercio, promueve la información, la igualdad de sexos, la igualdad de retribuciones, el acceso sin discriminación a todos los aborígenes. Todas las cuestiones que abarca el peronismo estaban abarcadas dentro del programa de Belgrano. Esto es muy importante. Y dije algo también que es muy importante, que no quise abundar, pero ya que estamos en el tema, lo voy a decir. La izquierda en Argentina vivió durante muchas décadas, y muchos sectores aún siguen en esa postura, pensando en la Rusia de la Revolución, de la Unión Soviética, y tratando de imponer los principios que no son malos en sí mismos, porque el peronismo es una suerte de comunismo a la Argentina. Perdónenme los exégetas del peronismo, pero yo lo veo así. Es una realización nacional de un principio, de una ideología internacionalista. Ahora, si alguien viene con una ideología que pudo haber sido exitosa en otro lugar, con otras características sociales, económicas, históricas, políticas, en todo sentido, filosóficas, no tiene por qué ser igual acá, porque nuestras situaciones son distintas. Por eso el peronismo hace esa suerte de comunismo a la Argentina, y Perón lo dice así en la actualización política y doctrinaria, en un momento hace mención a esto y lo dice, que ellos, en la Argentina como los argentinos. No podemos importar una ideología armada para otras características a las características propias. Y esto Belgrano lo tenía así muy claro, ¿no? Cuando él decía que teníamos que adaptarlo a nuestra realidad local. Entonces, eso es peronismo. Sí, nos quedan 7 minutos, me avisa el chino, así que si hay otra pregunta, porque él está teniendo problemas para la conexión. ¿Hay otra pregunta, chicos? O si no, si les interesó el tema, o hace una forma de evaluación, de evolución, porque para Laura creo que nos va a servir a nosotros, Laura, como devolución, ¿no? Si les interesó. Sí, por supuesto. ¿Alguna pregunta? Con respecto a las devoluciones, digo, son más importantes las críticas que las flores. Generalmente tenemos una tendencia a decir muy lindo, muy bueno, me gustó mucho, aprendí, y a veces no es tan así. Lo importante acá no es tirar flores, sino de decir, mirá, te falló en esto, no dijiste tal cosa, bueno, por falta de tiempo, por lo que sea, pero siempre hay algunas cosas que eso es bueno decirlo, porque uno, y ustedes que son docentes lo saben, desde este lugar es difícil darse cuenta cuando se llega a todos o se llega a algunos nada más. Entonces es importante la crítica. Por ahí comentarles, ¿no? Realmente toda la exposición ha sido muy buena y fue completa también. Acá en Rauche nos pasó que hace poquito en una sesión estuvimos declarando de interés municipal una poesía que hizo un poeta local, donde él toma distintos autores para armar su poesía. Justamente lo que marcaba era lo que usted marcó al inicio de la exposición, de que a veces se lo toma, la historia oficial lo toma Belgrano como, digamos, a partir de ser el creador de la bandera, y como que con eso oculta todas las otras acciones que fueron realmente revolucionarias, acciones que fueron
en esa época, digamos, realmente eran de vanguardia, y que por ahí justamente de alguna forma se ha buscado ocultarlo. Así que una poesía que después la podemos compartir, porque justamente marca muchas de las cosas que usted fue marcando acerca del trabajo que él hizo en relación al fomento de la industria, en relación a la contaminación de los ríos, el tema de la inclusión de la mujer a partir de generar la posibilidad de estudiar en una época donde el estudio secundario y universitario eran muy restringidos. Él procuraba que la mujer también pudiera tener acceso al estudio. Así que nos gustó mucho lo que usted expuso, porque tenía que ver con esa poesía que resalta todas esas características que por ahí la historia en algún momento, digamos, la había dejaba de lado. Así que realmente felicitado, decirle que ha sido muy buena su exposición, y que bueno, si le interesa contar con esa poesía, porque de hecho el poeta la recita, la tenemos musicalizada y todo en el Consejo Deliberante. Cuando se puso el proyecto, escuchamos la poesía recitada, que dura 3 minutos más o menos, y justamente remarcábamos todas las características que usted realmente con mucha claridad y ha ido marcándonos. Agradecerle por todo. Gracias. Sí, aclarar que propiciar Belgrano la enseñanza en los 3 niveles, que él lo marca muy claramente, pero no existía la universidad en el Río de la Plata. No había universidades, pero él estaba adelantándose para cuando existieran universidades, la mujer pudiera tener acceso. En las secundarias, que sí existían, la mujer no tenía acceso tampoco. Es decir, que ahí está lo importante. En cuanto a enseñanza propiamente dicha, pasaba lo mismo. Los maestros por lo general eran varones. Entonces él lo que estaba propiciando que la mujer también pudiera ser al mismo nivel que los varones. Claro. Y con respecto a la poesía, lástima que no la tenés, si no me hubiera gustado escucharla. La podemos hacer llegar porque la tenemos por WhatsApp. Bueno, muchas gracias. A través de Lara Rodríguez se la vamos a hacer llegar, porque me parece interesante que incluso hasta pueda sumarla en sus exposiciones. Sí, está muy bueno. Sí, sí. Ahí Vanina escribe que se repita, muy bueno. Bueno, gracias Vanina. Gracias, Vanina. Bueno, el tema son los tiempos, y a veces el problema de conectividad que estamos tratando de ver ahí a través de la coordinación, cómo podemos tener el tema de la conectividad, no todos pueden entrar, eso es importante. Laurita, algo como cierre, vos que sos nuestra coordinadora. Yo agradecerle especialmente a Dardo, la verdad que me gustó mucho la exposición, fue muy clara y muy interesante. A veces el tema de la historia justamente es hacerla interesante, la narrativa tiene que ser contada de una forma, y realmente tuvo una hilación y toda la introducción, y después el cierre estuvo muy interesante de principio hasta, o sea, si a uno le gusta Belgrano como figura, después la exposición le gusta mucho más. Así que bueno, realmente agradecerle y agradecer a todos los que participaron, porque se sumaron, y está bueno poder contar con estas acciones de capacitación y que todos, hacerlas accesibles a todos. Así que bueno, eso de mi parte nada más. Y bueno, como dijo Vanina, que se repita, vamos a seguir con estas iniciativas que son tan importantes para nuestra formación. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas, a todos. ¿Un aplauso? Para Dardo. Un aplauso. Sí, para Dardo. Muy bien. Y gracias, yo quiero agradecer a Daniel, porque Daniel es un compañerazo que si bien, como dijo hoy Esteban, está en todas las áreas, está en comunicación, en educación, está en todo, porque está también en la coordinación, está en La Plata. Bueno, agradecerle, porque realmente sabemos que le estamos ocupando mucho tiempo con todo esto. Así que nos tiene que enseñar él, entonces después nosotros nos liberamos de esta situación.
Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, Quiero aclarar gracias. que llegó de la mano con este tema del Zoom, que yo no tenía la menor idea de cómo manejarme, y él me tomó de la mano como un chico de jardín infantes y me llevó y me dijo, pon el dedito acá. Y así. Gracias, Daniel. Gustavo Bueno. está ahí. Lo vemos a Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Gustavo, ¿cómo andás? Genio, Gustavo. ¿Te gustó? Sí. ¡Ah, Graciela! Hola, Graciela. Chao, Graciela. Los Gente chicos... de Belgrano, de General Belgrano, les digo a las chicas de Rauch. Ah, no tienen audio. Bueno. Gracias, Muchas gracias. Bueno, gracias. compañeros. Yo también agradecerles. Yo también Ay, agradecerles porque realmente me fue muy bien, muy amena, me hizo recordar a todo lo que leo siempre. Así que, y también como ustedes, es mi primera experiencia en el Zoom. Así que estoy doblemente contenta por haberlo logrado, por haber hecho un logro y por haber participado y que fuera tan lindo y enriquecedor todo. Así que un beso grande a todos. Bueno, muchas gracias, Bele. Gracias, compañeros. Bueno. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Un saludo al chino. Hasta que la se cortó. próxima. Está en el cierre. Saludos. Chao, compañeros. Chao. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Mil gracias. Chao, nos Ahí vemos. salimos, Saludos. Bueno.